ciudad de Arequipa. Y ahora vamos a conversar de un tema que nos involucra a todos, que tiene que ver justamente con la seguridad y este hecho que nos ha conmocionado, un policía que falleció tras un enfrentamiento con delincuentes. Está ya con nosotros nuestros invitados, el exdirector general de la Policía Nacional del Perú, el señor Eduardo Pérez Rocha, y también está el señor José Villaorduña, criminólogo, para hablar sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros y buenos días a ambos. Quería empezar con el señor Pérez Rocha con la siguiente pregunta. ¿Qué reflexión justamente tenemos que hacer tras la muerte del suboficial Juan Carlos Díaz en Los Olivos, tras este enfrentamiento con los delincuentes? ¿Cuál sería la reflexión que deberíamos tener con la muerte del suboficial? Acá tenemos una cosa interesante. Tenemos lo que es el aspecto de la infracción que se comete y no respetan el aspecto de la autoridad. Es el abuso de la autoridad. Y aparte del abuso, cuando tienes tú acciones de fuerza. Lo que está sucediendo es que en este momento, lamentablemente, no hay penas que está tipificada en el Código Penal cuando se trate de resistencia y violencia a la autoridad. ¿Tú recuerdas el caso de la señora Buscaglia en el aeropuerto que cachetea a un policía de tránsito? Y la pena, lógicamente, es de 5 hasta 10 años. Sin embargo, la indultaron. Después, el acuerdo supremo del Poder Judicial dice: un momentito, vamos a ver, cuando a un policía sufra aspecto de fuerza, hay que ver el aspecto de reconocimiento médico. Y si el reconocimiento médico no arroja de 15 días de incapacidad para el trabajo o el aspecto de no tener asistencia médica, se considera una falta. Pues acá vemos a los policías, los insultan, los golpean y no pasa nada. Yo creo que esto es lo que hay que rescatar. Y en todo el mundo, el principio de autoridad se respeta y se sanciona, menos acá en el Perú. Bueno, sí, general Pérez Rocha, ese es un problema que todavía tenemos y donde habría que hacer algunos ajustes legales para facilitar y proteger la acción policial contra el crimen, ¿no? Tal vez la delincuencia es tan fuerte que sí cabe ser un poco menos garantista en eso. ¿Piensa eso José Villaorduña, que habría que ser un poco menos garantista y facilitar la acción de los policías contra el crimen? No sé si es exactamente un tema de garantismo, pero un tema de que las reglas se cumplan, ¿no? Que haya sanciones efectivas cuando hay un caso de violencia y resistencia a la autoridad. Eso no se resuelve necesariamente por el lado de las normas, sino por el lado de qué deciden los jueces cuando están frente a casos de este tipo, ¿no? Entonces, creo que más que pensar en garantismo es que se cumpla la normativa, que se sancione gravemente a las personas que cometen este tipo de violencia o resistencia a la autoridad. Si eso no está pasando, ¿por qué razón? No está pasando, bueno, tengo entendido, y el general probablemente tiene mayor detalle de eso. Hace muchos años en los plenarios se cambió cómo se trataban este tipo de casos. Antes había, pues, hasta podía ir a prisión una persona que cometía este tipo de acciones violentas contra la policía, y en un momento se decidió que ya no debería ser así. Y eso obviamente pues da pie a que hayan este tipo de excesos. No sé si el general probablemente tenga un poco más de detalles sobre eso. De acuerdo a la Constitución, ojo, yo egresé el año 72 de la Policía Nacional y la Constitución indicaba que los miembros de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones podía detener a una persona hasta por 24 horas. Recuerdo, mi primer puesto que tuve yo fue la comisaría de San Miguel y teníamos en Fose todas las discotecas. Íbamos a hacer las famosas batidas para controlar que tenía documentación. Le decía al dueño: ya prenda la luz a todos los que estaban ahí concurriendo, que muestren en ese entonces la libreta electoral, y si había resistencia, vale decir, no obedecían o trataban no en forma respetuosa al policía, inmediatamente, en base a ese artículo de la Constitución, se le detenía 24 horas. Ya, está detenido. Esto lamentablemente se ha perdido. Y ahora, de acuerdo a la Constitución, solamente la policía puede detener a una persona en flagrancia de delito. O sea, si no hay flagrancia de delito, no pasa nada. Por eso es que muchas veces dice: oye, el policía de tránsito. El policía de tránsito está en la esquina, ve que efectivamente viene un vehículo de transporte público de pasajeros, estaciona, que te digo, en el medio de la pista, circula con las puertas abiertas, recibe y baja pasajeros. Y dice: oye, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no está actuando el policía?
Lógicamente, porque no se permite, que te digo, el aspecto del principio de autoridad acá a nuestros efectivos que visten uniforme. Claro, señor Villaorduña, estamos en una guerra prácticamente con la delincuencia y da la impresión que ellos nos están ganando. ¿Tenemos realmente una policía capacitada y con las herramientas además para hacer frente a la delincuencia? Bueno, en primer lugar, sí tenemos policías muy capacitados, con muchas habilidades, pero sí también estamos viendo que hay un problema en cómo están saliendo los policías de las escuelas, salen apresuradamente. Hay que hacer una revisión de lo que están aprendiendo en las escuelas. Las formas de criminalidad han cambiado en los últimos años y eso debería llevar a cambiar también cómo estamos formando a los policías hoy en día. Hace 10 años el principal problema era el robo de celulares y, digamos, el paradigma en policiamiento era el policiamiento comunitario. Y se avanzó mucho en esa línea. Tenemos hasta un programa presupuestal que ve por el tema de policiamiento comunitario, pero los fenómenos criminales que estamos enfrentando hoy día no se resuelven con policiamiento comunitario, entonces tenemos que pensar en otras formas de ¿Puedes policiamiento. describir en qué consiste el policiamiento comunitario y por qué ya no corresponde con la criminalidad que estamos viviendo? Sí, policiamiento comunitario es el policiamiento que acerca a la policía con la comunidad. Es policía que trabaja con juntas vecinales, con organizaciones comunales, y en ese acercamiento se puede combatir cierto tipo de delitos, ¿no? El robo, el hurto, etcétera. Eso está pensado para ese tipo de delitos. No necesariamente baja mucho el delito, eso ya se ha evaluado en todo el mundo. El policiamiento comunitario no necesariamente logra bajar los índices de delito, pero sí genera un acercamiento entre la policía y la comunidad, ¿no? Eso también es algo que se debe repasar. O sea, en algún momento probablemente se pensó que el policiamiento comunitario podía ayudar a bajar la delincuencia, pero no, ya se ha demostrado que eso no lo logra. Pero sí logra acercamientos con la comunidad que son importantes. Hoy en día tenemos fenómenos de criminalidad organizada que requieren otro tipo de enfrentamiento, otro tipo de estrategias para combatir, ¿no? Entonces ahí entra, por ejemplo, el policiamiento basado en inteligencia o policiamiento basado en datos. Y acá es un tema el que se debe trabajar muchísimo en la policía, es que la policía trabaje con bases de datos. La policía tiene mucha información valiosísima, pero esa información no se está convirtiendo en bases de datos que permitan analizar los fenómenos criminales actuales, ¿no? Bueno, sí, vamos a ir, antes de hacer una pregunta al general Eduardo Pérez Rocha, vamos a ir a una pausa para oír mensajes de nuestros estudiantes y volvemos con nuestro panel de combate a la inseguridad, conformado por el general Eduardo Pérez Rocha y por el criminólogo José Villaorduña. Credibilidad por todos los medios. Estamos hablando de el combate contra la criminalidad con un panel conformado por José Villaorduña, criminólogo, y el general en retiro de la policía, Eduardo Pérez Rocha. General Pérez Rocha, José ha mencionado que el policiamiento comunitario, que era bueno para tratar de acercar a la policía en el combate con los delitos que primaban antes, como los robos a celulares, ya ha quedado desfasado y ahora se necesita más un policiamiento, es decir, una conducta, una experiencia de policía más ligada a la inteligencia y al manejo de datos. ¿Usted suscribe esa aproximación? ¿Qué le puede añadir? La realidad la hemos escuchado en el mensaje de la presidenta este último 28 de julio. ¿Qué ha indicado la presidenta? De que existe un déficit de 70.000 policías. Al haber déficit de 70.000 policías, no tenemos prevención. Tú, Fernando, recordarás, y todos los radioescuchas y televidentes, de que cuando nosotros éramos muchachos, todos conocíamos al policía de la esquina, que era el preventivo. Cuando había algún problema se llamaba y de la dependencia policial, pues a más tardar en 12 minutos estaba llegando el policía, estaba llegando el patrullero porque teníamos equipo de comunicación. Eso ha desaparecido. Y cuando hablamos del policiamiento, vale decir, o sea, las juntas vecinales y la presencia preventiva que no existe, a eso hay que agregarle de que en el Perú no tenemos equipos de radiocomunicación. Los policías, lamentablemente, si necesitan reportar alguna emergencia, tienen que utilizar su celular. Hemos visto este caso de estos dos policías que se enfrentan a unos delincuentes, tú recordarás, y como no tienen cómo avisar para que venga la emergencia, oiga, son
atacados. Uno de ellos muere en el lugar y otro está gravemente herido con 3 disparos de bala. Entonces, esto si no se soluciona, lamentablemente, tenemos que ver medidas. Y lo otro, el policiamiento de inteligencia. La inteligencia es clara. Inteligencia quiere decir captar información abierta o cerrada, esa procesarla y analizarla para tener resultados. Y eso con dinero. Pero si no tenemos dinero, no tenemos personal especializado, pues eso que tenemos acá, gran cantidad de delincuencia violenta, extorsión, el aspecto de sicariato, bandas organizadas, trata de personas, etcétera, y lamentablemente no estamos capacitados para afrontar esto en forma eficiente. Usted mencionaba el tema de que no tenemos dinero, pero sin embargo vemos al gobierno gastando dinero en comprar autos de alta gama para los altos mandos de la Policía Nacional. Entonces, ¿estamos utilizando mal los recursos? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Tú lo has dicho, estamos utilizando mal los recursos. Ya hemos visto acá un informe dominical de la prensa en donde hace ver que se han dejado de lado muchas adquisiciones, las han dejado en rojo, para ese dinero utilizarlo, para darle este beneficio por el ascenso, tanto para coroneles, generales y tenientes generales. Y en una época que no corresponde, porque la adquisición de vehículos por el aspecto de aumento de grado, tanto de comandantes para coroneles, para generales y tenientes generales, eso debe ser en octubre, no antes. Esto se ha hecho casualmente porque estamos viendo que el 13 de enero se va el director general de la policía. El director general de la policía, que te digo, va a ser uno de los beneficiados porque va a pedir que le concedan en venta ese vehículo, lo van a menospreciar en precio y lógicamente creo que ahí apuntaba lamentablemente esto. Y lo que habla de presupuesto. El presupuesto del Ministerio del Interior, que son 12.000 millones de soles, el 95% está comprometido en gastos corrientes, pensiones, sueldos, alquileres, gasolina, etcétera, y solo el 5% para poder adquisición. Entonces, esa es lamentablemente la falencia, pues que no tenemos, y estamos viendo, los policías están recibiendo de los pocos, ¿qué te digo?, chalecos antibalas, chalecos del año 92, que ya pasó su garantía, están en forma eficiente y antigénico. Esto es lamentable. O sea, no hay un problema de dinero, puesto que lo hayan habido ampliaciones presupuestales correspondientes con el aumento de la criminalidad, pero no se está distribuyendo eso bien. José Villorduño, te hago la siguiente pregunta. Tú has dicho que lo fundamental es ahora combatir otro tipo de crímenes, ¿no? Que es extorsión, sicariato, y las formas con las que se ha combatido el crimen no están a la par de esos delitos. Ese dinero que está mal invertido, ¿cómo tendría que invertirse para que tengamos ese acceso a la tecnología y esa inteligencia que está faltando? Bueno, en primer lugar tiene que haber una inversión en las escuelas, lo habíamos conversado en la pausa, tiene que reducirse más aún el número de escuelas policiales, tienen que ser escuelas muy bien implementadas, eso es una inversión importante, tiene que revisarse la currícula policial, ver qué cosas necesitan saber los policías hoy en día para combatir la delincuencia. En segundo lugar, tiene que haber una fuerte inversión en laboratorios de investigación criminal, eso se ha descuidado bastante. En los últimos tiempos, por un tema de obras por impuestos, hay algunos gobiernos locales y regionales que están consiguiendo algo de inversión en este tema, pero no hay modelos de cómo implementar estos laboratorios, entonces creo que se está haciendo un poco a la libre, pero ese es un tema también que hay que atender. Y por otro lado también lo que había mencionado, este tema del policiamiento de datos, que es cómo se maneja la seguridad en los países desarrollados, es que se tienen que construir grandes bases de datos y la policía trabajar con esas bases de datos. Entonces, sin que tenga que pasar mucho tiempo, hoy en día el sector podría contratar, pues vamos a decir, un ejército de estadísticos, de matemáticos, de ingenieros de sistemas, que se pongan a armar estas bases de datos y a desarrollar modelos predictivos. Eso es más importante que tener suficientes patrulleros. Las dos cosas son importantes. Sin dejar de lado son muy importantes, pero en realidad la delincuencia hoy en día tiene muchos recursos, ¿ya? Con patrulleros solamente no vamos a poder combatir eso. Necesitamos hacer mucha inteligencia y mucho análisis de datos. Entonces, esa es la forma en que se va a combatir a las nuevas formas de delincuencia. Entonces, sí creo que es mucho más urgente invertir en estos temas,
que de hecho la policía tiene personal muy capacitado que está trabajando ya en este tema. Tengo entendido que las direcciones de investigación criminal, por ejemplo, está trabajando mucho en desarrollar sus propias cifras de homicidios, que eso es algo de lo que hoy carecemos. Estamos combatiendo la delincuencia a ciegas, no tenemos datos, no tenemos información para combatir la delincuencia. Hoy en día en el Perú no sabemos cuántos homicidios han ocurrido en este año, en el año anterior, etcétera. Tenemos las cifras de SINADEF que no están desarrolladas para medir los homicidios. SINADEF mide causas de muerte en general, pero sin embargo es la única información oportuna que hay hoy en día. El INEI ya no ha arrojado una cifra de homicidios desde el 2021. Y entiendo que la policía está haciendo un trabajo con los pocos recursos que tienen de tratar de generar sus propias cifras de homicidios sobre la base de la información que tienen ellos. Debería haber mucha inversión, deberían darle muchos más recursos a este equipo que está trabajando para que puedan tener este policiamiento basado en datos que había mencionado y que va a dar resultados mucho más pronto de lo que se puede esperar, ¿no? Claro. Señor Villaorduña, por ejemplo, acá en Arequipa tenemos la eterna construcción de un laboratorio para criminología. Tener esto sin poder usar para los policías, ¿qué le permite a la policía tener un laboratorio de criminología descentralizado que exista en Arequipa, que exista en Trujillo, que exista en la selva? ¿Cómo utilizan los policías estos laboratorios para combatir el crimen? Bueno, los laboratorios permiten determinar las causas, quiénes fueron los que cometieron el delito, las circunstancias en que se cometió, etcétera. Lo que viene ocurriendo hasta ahora es que tenemos laboratorios centralizados que hacen que las pruebas, las muestras, que la evidencia que se recoge tenga que ser trasladada, por ejemplo, a Lima. Se analiza, hace una cola larguísima con otros casos que se están investigando y luego regresa recién. Eso no permite tener resultados oportunos. Entonces sí deberíamos tener laboratorios de criminalística descentralizados y muy bien equipados. Ahora hay laboratorios pues, muy modernos en el resto del mundo que permiten resolver casos complicadísimos. Y para eso se requiere una inversión. Y no se ha hecho esa inversión. O sea, se ha invertido mucho bueno, digo mucho en realidad relativamente porque se ha invertido en comisarías, pero por ejemplo no en los laboratorios de criminalística, ¿no? Y digo mucho de manera relativa porque efectivamente las comisarías podemos ver que no están suficientemente equipadas, pero es a donde se ha dirigido gran parte de la inversión y no los laboratorios. Sí, ¿no? General Pérez Rocha, ayer veíamos con el congresista Alfredo Azurín, que ha sido policía, que había encontrado en la comisaría de Apolo pues este chaleco de hace 20 o 30 años que ya se vuelven, ya no protegen de las balas a los policías, ¿no? Eso nos preocupa mucho, por supuesto, ¿no? La implementación de esas herramientas para la lucha contra el crimen y para la protección del policía. Pero también nos preocupa mucho lo que está subrayando José, ¿no? Que el policía tenga acceso a laboratorios de criminalística, que tenga acceso a bases de datos, que se capacite en eso. ¿Qué importancia le da a usted eso? Mira, el nuevo Código Procesal Penal, como dice, es garantista. ¿Por qué es garantista? Porque lo que pide el nuevo Código Procesal Penal para denunciar al Poder Judicial y pueda sancionar a los interventores es de que exista la calidad de prueba. Para exista calidad de prueba tiene que recurrirse a la criminalística, vale decir laboratorios. Lamentablemente, como dice César, se quiere implementar. ¿Dónde? En Arequipa, imagínate, que es un sitio en donde no debía de quererse implementar, sino debía de tener ya un laboratorio descentralizado. La idea era que por lo menos en 5 macrorregiones tener grandes laboratorios de criminalística. No solamente de datiloscopia, sino el aspecto de laboratorio, el aspecto de AFIS, IBIS, vale decir, que cuando tú encuentres un cartucho, ese cartucho inmediatamente tú sepas a qué arma corresponde y quién es el propietario de esa arma para decir efectivamente esa arma ha sido utilizada y es de propiedad de tal persona y tener al delincuente. Ahora no, pues, y como dices, se tiene que enviar acá, a Lima, acá estamos en Aramburu 555, en donde lamentablemente ese laboratorio tiene más de 50 años, no ha sido equipado, no tiene equipos modernos y lamentablemente viene este problema que siempre escuchamos, que el policía dice, señor, yo he capturado al delincuente, lo he puesto a disposición del Ministerio Público con la carpeta y el Ministerio Público lo ha liberado. Y cuando le preguntan al Ministerio Público, oiga, ¿por qué lo ha liberado? Señor,
porque no me presentan en la carpeta elementos probatorios. Ojo, ¿qué es lo que se debe hacer? Y acá José no me va a confirmar esto. Debemos de tener capacitación conjunta, no que la policía capacite su personal y el Ministerio Público, sino que juntos sean capacitados Ministerio Público y elementos de la Policía Nacional y evitar estos conflictos. Sí, bueno. Esto es lo que hay que hacerlo inmediatamente. Muchas gracias, general Pérez Rocha. Muchas gracias, José Villaruña, criminólogo. Si algo sacamos en conclusión es que la policía tiene que ser capacitada, hay que revisar su formación en las escuelas, capacitar en su acceso a la tecnología y a los datos, y no solo contar, por supuesto, con los chalecos debidos y con los patrulleros debidos. Muchas gracias a nuestros panelistas. César, nos vamos al resumen de la hora y a oír mensajes de nuestros anunciantes y volvemos en Ampliación Noticias, edición de los domingos.